Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. Que me están diciendo que espere. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia dominical que tiene por objeto darles cuenta de la videoconferencia que hemos celebrado con el presidente del Gobierno de la Nación, los distintos presidentes autonómicos y que acaba de terminar. Antes de atender el objeto que les acabo de decir, lo que sí quiero es poner de manifiesto en nombre del Gobierno, de la Asamblea, y me atrevo a decir que de todos los ciudadanos de Ceuta, nuestra más sincera condolencia por el fallecimiento de la primera víctima mortal que el coronavirus se ha cobrado en nuestra ciudad. Nuestro pesar, nuestro dolor y nuestra solidaridad con los familiares y amigos de la persona fallecida. Hablando de la videoconferencia, pues como en las anteriores, el presidente del Gobierno ha expuesto en primer lugar los datos de la crisis sanitaria que estamos viviendo en España y que no los repito porque son conocidos de todos. En segundo lugar, se ha dedicado a explicar y a justificar las medidas adoptadas sobre el permiso retribuido recuperable, que se va a extender desde el 30 de marzo al 9 de abril, y ha justificado esta medida excepcional como un intento de reducir la movilidad de las personas durante este periodo, habida cuenta de que esa reducción de la movilidad es bastante distinta en los fines de semana o los días laborables. Concretamente ha dicho el presidente del Gobierno que en los fines de semana la reducción de la movilidad es de un 82% y en los días laborables es de un 60%. Lo que se pretende es que en este periodo, del 30 de marzo al 9 de abril, pues se consiga ese 80% de reducción de la movilidad, entendiendo que este es un factor que contribuye de una manera eficaz a la contención de la propagación del virus. Esa es la esperanza que todos tenemos y ese ha sido el motivo por el que nadie ha criticado abiertamente, ningún presidente, esta medida, aun cuando sí han planteado algunos presidentes autonómicos que hubiera sido positivo de cara al perfeccionamiento de la misma que se hubiera comentado con las comunidades autónomas antes de ser tomada. Y también que genera, evidentemente, y esto no será de una manera uniforme en toda España, dependerá de cada comunidad y de su estructura económica, han manifestado la incertidumbre del impacto que esta medida tendrá en el desarrollo de la actividad económica y en el empleo. Y también se ha solicitado que se adopten criterios de flexibilidad en cuanto a su aplicación, porque cerrar una actividad económica, y si estamos hablando de la industria o de la construcción, no es fácil de hacer de un día para otro y sin un margen de preparación para que ese cierre sea de manera controlada y ordenada. Cuando ha llegado mi turno de intervenciones o de intervención, pues yo he planteado algunas cuestiones, como en las anteriores conferencias. En primer lugar, he hecho una valoración de carácter general, en el sentido de que entiendo y entiende el Gobierno de la ciudad que esta crisis sin precedentes que estamos viviendo en España se tiene que afrontar desde una respuesta a una política y una estrategia nacional, con visión nacional, no de una manera territorial, de tal forma que haya 19 tratamientos de esta crisis. Tiene que haber un único tratamiento de ámbito nacional. Y esto lo defiendo porque creo que es más eficaz y lo defiendo porque se podrá dar una mejor respuesta a los dos objetivos que creo que el sentido común apunta. Y el primero de ellos es acudir, focalizar los esfuerzos, centralizar la aplicación de los recursos para socorrer a aquellos lugares de España en donde ya el sistema sanitario, el sistema hospitalario,
está mostrando haber llegado al límite de la saturación, de no poder atender a más enfermos. Por tanto, esto yo creo que es la situación peor, el peor escenario que uno puede plantearse. Y ante ese escenario, todos los recursos tienen que ir a acudir para que no se quede ningún enfermo sin poder tratar. Esto me parece a mí que es lo más importante. Y en segundo lugar, ser precavidos, también dentro de esa estrategia nacional. ¿Precavidos para qué? Para que ese factor de saturación del sistema hospitalario no se extienda al resto de España, no se extienda a otros territorios dentro de España que todavía no están sufriendo ese verdadero drama. Y en ese sentido he comentado que la situación de Ceuta es una situación en la que el sistema hospitalario no está saturado, ni mucho menos. Creo que en estos momentos solo tenemos un enfermo ingresado en la UCI en Ceuta, solo enfermo, un paciente del coronavirus, no está por tanto saturado, pero eso no significa que podamos estar tranquilos. Creo que la situación de Ceuta es inquietante y es una situación de alta vulnerabilidad. ¿Por qué digo que la situación de Ceuta es inquietante y es una situación de alta vulnerabilidad? Lo digo por varias cosas. Primero, por la evolución que el número de contagios ha tenido en esta última semana. Es decir, el domingo cuando nos encontrábamos teníamos 5 contagiados y ahora tenemos 23. Es decir, eso significa que casi hemos multiplicado por 5 la cifra de contagiados en una semana. Es verdad que de los 23, y eso también hay que contarlo, porque ese es el factor o es el elemento positivo, ¿no? Pero una cifra preocupante esta multiplicación por 5. Positivo, que 21 no están necesitando de asistencia hospitalaria, están en su domicilio y con síntomas leves. Uno está hospitalizado, como antes decía, y desgraciadamente uno ha fallecido también, como antes decía. Por tanto, ese es el primer elemento de preocupación, la evolución del número de contagios. El segundo elemento de preocupación es el escaso número, vuelvo a insistir, de pruebas diagnósticas practicadas en nuestra ciudad. Concretamente han sido 236 pruebas diagnósticas para una población de 87.000 habitantes. Esto hace que cualquier tipo de proyección que se haga acerca de la evolución futura de la enfermedad en nuestra ciudad pues esté lastrada por este dato, por esta omisión de un dato tan relevante como tener un criterio fiable acerca del número de personas contagiadas que de verdad hay en Ceuta. Parece que es una cuestión que debe de resolverse de manera urgentísima. La tercera cuestión, la extrapeninsularidad, y el cuarto motivo de preocupación, que nuestra capacidad de respuesta hospitalaria en cuanto a sus parámetros por 1.000 habitantes, como hemos dicho en tantas otras ocasiones, es inferior a la media nacional. De acuerdo con este diagnóstico, nosotros hemos planteado al Gobierno de la Nación que consideramos que las prioridades en nuestra ciudad tienen que ser tres fundamentalmente. Una primera prioridad es no bajar la guardia de ninguna manera en cuanto al aislamiento de la ciudad por tierra, por mar y por aire. No podemos bajar la guardia en eso. Hay que seguir con el puerto, con las comunicaciones restringidas, exclusivamente para los casos de abastecimientos vitales. Tiene que seguir cerrado para el tráfico de pasajeros, salvo causas de fuerza mayor. El helipuerto solamente para razones de enfermedad en cuanto a la operatividad del mismo, y la frontera cerrada. Incluso me apunto a decir que cerrada hasta cuando superemos el estado de alarma, porque esa sería una medida preventiva, creo que muy necesaria. El confinamiento de las personas, que se tiene que extender y que se tiene que aplicar a rajatabla. Es una cuestión de conciencia cívica absolutamente importante, y extremar las medidas de seguridad. Esa es una de las cuestiones que nos parecen que hay que tener en cuenta como prioridad. En segundo lugar, que realicemos pruebas diagnósticas a gran escala.
Yo lo decía antes cuando analizaba la situación de Ceuta, que muchos presidentes han dicho que también ocurre en otras partes de España, pero aquí es donde más ocurre. Es decir, yo creo que tenemos la tasa más baja de realización de pruebas diagnósticas de toda España junto con Melilla, por las dificultades que ha tenido esto hasta ahora. Pero en cualquier caso, y si se me permite la metáfora, es que para apagar el fuego al que nos enfrentamos no podemos hacerlo con los ojos cerrados. Y no tener una evaluación clara del número de contagiados que hay en Ceuta, pues es un lastre muy importante, como decía, para poder hacer las correspondientes proyecciones y los correspondientes planes de contingencia. Y en tercer lugar, tiene que ver con los sanitarios. Y ahí dos cosas voy a decir. Una primera, que tienen que estar debidamente protegidos. Y la segunda cuestión que voy a decir, que se les tiene que oír. Forman parte de la trinchera, de la vanguardia de esta guerra que estamos librando y se les tiene que oír. Su opinión nos parece fundamental para las medidas que tengan que aplicarse a la hora de combatir la propagación del virus y hay que hacerlo. Y también a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que también merecen la debida protección, y a los que están atendiendo en la residencia de mayores a nuestros mayores, y todas las personas que de alguna manera están expuestas a un mayor riesgo de contagio. Pero insisto y subrayo el tema de la escucha, la atención a nuestros sanitarios, que son los que tienen una visión más certera, científica, profesional y cercana del problema. También he aprovechado mi turno para hablar de las otras crisis que están aparejadas a la crisis del coronavirus: la presupuestaria, la social y la económica. En cuanto a la de índole social, pues he vuelto a pedir que la Administración General del Estado se haga cargo de el realojo y confinamiento de los marroquíes que se han quedado en Ceuta tras el cierre de la frontera. Esto, como digo, es una cuestión de sentido común. Si es un problema de inmigración, la administración competente en materia de inmigración es la que tiene que asumir esta cuestión, pero además es un problema que afecta a nuestra capacidad de respuesta para atender las necesidades sociales relacionadas con el coronavirus. El dato creo que es lo más revelador que cualquier argumento que yo pueda emplear, que cualquier discurso que pueda hacer. No creo que en ninguna otra parte de España, salvo probablemente el caso de Melilla, una administración pública autonómica haya tenido que destinar el 75% de los fondos de contingencia para las necesidades sociales a atender el alojamiento de personas inmigrantes en situación irregular. Creo que eso no ocurre en ninguna parte de España. Aquí tampoco debería de ocurrir. Y esto, la manera de evitarlo es que la administración competente, la Administración General del Estado, se haga cargo de este asunto. Y también quiero decir que estos son síntomas críticos que se ponen de manifiesto en una situación crítica, reitero, pero que son síntomas de un problema estructural. Y el problema estructural es la enorme carga que Ceuta soporta en lo que concierne a la inmigración irregular. Y que, como es un problema estructural, requiere de soluciones estructurales. Y en cuanto al asunto de una de las partes más sensibles de esta presión, que es el de los menores extranjeros no acompañados, la solución estructural tiene que venir dada por el reagrupamiento familiar, tiene que venir dada por el retorno de estos menores a su país de origen. Decía que crisis sanitaria en su derivada de crisis social, crisis presupuestaria y crisis económica. En el tema presupuestario, pues he vuelto a pedir que se le paguen a la ciudad la cantidad de que se les debe por parte de la Administración General del Estado en cuanto a transferencias de carácter finalista. Es decir, para que todo el mundo me entienda, he vuelto a hablar, y no me cansaré de hacerlo, de los 7,2 millones de euros correspondientes al agua y correspondientes al hecho singular fronterizo. Y creo que se puede hacer, y creo que se debe de hacer, y creo que es de justicia. Y se puede hacer porque, bueno, todos ustedes conocerán el decreto de diciembre, de 21 de diciembre concretamente del pasado año,
en donde se atendía esta misma necesidad para Canarias. Ceuta pide un decreto de similares características y lo pide en este momento de especial exigencia para nuestra Hacienda, porque si este dinero viene a Ceuta podremos tener más capacidad para el sostenimiento de nuestros servicios básicos y del empleo al mismo aparejado. Podremos tener más capacidad para atender necesidades sociales relacionadas con el coronavirus y podremos tener más capacidad para apoyar a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y medianas empresas en esta situación crítica, dramática en la que se encuentran. Por tanto, esto era importante antes, ahora es mucho más importante. Y en tercer lugar he dicho, porque todo el mundo apunta a que España va a necesitar, después del coronavirus, que ojalá y Dios quiera que sea pronto, que pase la crisis sanitaria, España va a necesitar un plan de reconstrucción nacional en lo económico. Yo he dicho que no se nos olvide que aquí tenemos una especificidad. Aquí tenemos dos crisis de supervivencia en el ámbito económico. Una es el coronavirus y la otra crisis que tenemos es la que ha provocado Marruecos con el bloqueo comercial de nuestra ciudad. A las dos hay que atender con decisión, con energía y con eficacia. Y hoy yo lo he reivindicado. Y he terminado mi intervención apoyando al Gobierno de la Nación en las gestiones que está llevando a cabo en Europa para que la respuesta que tenga esta crisis, que es una crisis que afecta a tantos ámbitos, pues sea una respuesta europea, contundente y acorde con la profundidad y la envergadura de la misma. Quiero decirles que al margen de la videoconferencia, nosotros desde el Gobierno de la ciudad creo que estamos actuando en la línea con lo que pedimos. Es decir, que no nos apartamos de la estrategia y les voy a poner algunos casos que lo demuestran. Nosotros en estos días hemos reforzado las dotaciones de recursos humanos y de recursos presupuestarios en las áreas de sanidad y en las áreas de servicios sociales. Nosotros en estos días que han transcurrido, antes de que se nos asignaran ese crédito suplementario en materia de sanidad, ya habíamos efectuado la compra de 10.000 elementos de pruebas diagnósticas rápidas y de 90.000 mascarillas. Esperemos que vengan a lo largo de esta semana. Nosotros ya habíamos puesto a disposición de las autoridades sanitarias para cuando lo necesiten el Hotel Puerta de África. Nosotros hemos habilitado en un tiempo récord dos establecimientos para el realojo de estos inmigrantes a los que antes me he referido, tanto de adultos como de menores, y tenemos en curso poder llevar a cabo de manera rápida también la habilitación de un tercer recurso para descongestionar la situación del Centro de la Esperanza y de esta manera también evitar factores de riesgo para la propagación del virus en nuestra ciudad. La policía local está trabajando de una manera muy relevante y muy entregada en colaboración con la Policía Nacional y con la Guardia Civil para atender las indicaciones de confinamiento marcadas por las autoridades sanitarias y otras indicaciones, y nosotros estamos llevando a cabo, creo que de manera satisfactoria, la cobertura de los comedores escolares a partir del cierre de los colegios, y finalmente en esta semana esperemos tener también un planteamiento que poder hacerle al resto de grupos políticos acerca de qué ajuste presupuestario, los grandes rasgos del ajuste presupuestario que tendríamos que llevar a cabo en nuestra administración como consecuencia del impacto económico tanto en ingresos como en gastos de la crisis sanitaria, y también para tener definidas las ayudas que desde la ciudad podemos prestar a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y medianas empresas, al tejido empresarial de Ceuta, en esa triple línea que consideramos adecuada de la fiscalidad, por otra parte
la financiación y, en tercer lugar, ayudas directas para que esas personas que están atravesando el drama de no poder levantar las persianas que le permiten su subsistencia puedan encontrar un apoyo en su administración, puedan encontrar un apoyo en la ciudad que los representa y que en estos momentos tiene que estar junto a ellos de una manera inequívoca. Y finalmente, para no entretenerles más, el otro día hablaba de coraje, de valor para resistir. Hoy quiero hablar de agradecimiento. Quiero terminar esta intervención dando las gracias. Las gracias en nombre de todos a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, al resto de personal sanitario. Las gracias a nuestros guardias civiles, a nuestros policías nacionales, a nuestros policías locales, a nuestros farmacéuticos, a quienes hacen posible la cadena alimentaria. Algunos no están en Ceuta, pero yo también le quiero dar las gracias porque quiero hablar de los agricultores y también de los pescadores y de los transportistas y de los dependientes de comercio alimentario, sean en grandes superficies o sean en la tienda de barrio, que hacen que se pueda cumplir el confinamiento. A todos, en fin, que están llevando a cabo y están haciendo posible en primera línea de combate la resistencia. A todos los que están dando un claro ejemplo de responsabilidad ciudadana, un claro ejemplo de sentido del deber y, si se me permite, y no me quiero poner pedante, un claro ejemplo de patriotismo. Y también quiero dar las gracias a quienes cumplen rigurosamente con el confinamiento y atienden las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y también quiero dar las gracias a los que salen cada noche a los balcones para aplaudir a estos héroes anónimos que están manteniendo la posición en la trinchera, en primera línea de combate, y también para poner de manifiesto algo muy importante, y es que vamos a salir adelante, que la esperanza existe, que la esperanza tiene motivos, y para decir que España unida no será vencida. Por tanto, muchísimas gracias, y también quiero dar las gracias una vez más al comportamiento que están teniendo los distintos grupos políticos de la Asamblea. Compartimos con ellos la mayor parte de las medidas, estamos encontrando su apoyo y creo que están adoptando una postura verdaderamente constructiva y leal en estos momentos de dificultad. Muchas gracias a todos. Pregunta de Ceuta Actualidad. Quiere conocer el número de contagios registrados entre los vecinos del edificio de Juan Carlos I que permanece aislado. El consejero de Sanidad me acaba de decir, ¿no?, que se trata de tres personas que han dado positivo en las pruebas realizadas. Preguntas varias de la cadena SER. La primera de ellas, con la paralización casi completa de la actividad en Ceuta, ¿cuánto puede aguantar la ciudad? No se refiere a la institución, sino a esta situación. Bueno, es una situación extraordinariamente grave, está generalizada en el conjunto de España. Ya he dicho que aquí la crisis de supervivencia es doble, es la crisis de supervivencia que provoca el coronavirus y la que ya venía anticipada por el bloqueo de Marruecos. Está generalizada en toda España. Y yo creo que todas las administraciones tenemos que aplicar medidas urgentes para tratar de afrontar esa situación verdaderamente dramática. No estoy en condiciones de dar un plazo. Hay previsiones de que esto va a significar una caída del Producto Interior Bruto a nivel nacional del 10%. Ahora, imaginémonos esto concentrado en unos pocos meses. Yo quiero trasladar de aquí un mensaje de apoyo, de ánimo y de compromiso de poner todos los medios que estén a nuestro alcance para apoyar a nuestros autónomos, para apoyar a nuestras pymes, para apoyar al tejido empresarial. El jueves tuvimos una videoconferencia, el jueves que viene volveremos a tener otra y mañana tendremos una reunión específica para ver qué podemos hacer desde aquí. Yo creo que el Gobierno de la Nación también tiene que dar respuesta desde el punto de vista de los impuestos. Cuando no hay ingresos no se deben de pagar impuestos. Cuando no se ingresan hay que aplazar las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social porque tampoco están teniendo ingresos. Y desde el punto de vista de la ciudad también tenemos que dar respuesta y las vamos a dar.
La segunda pregunta de la cadena SER. ¿Ceuta ha comprado material sanitario en coordinación con Melilla o con otras autonomías? Bueno, antes de efectuar la compra, el consejero de Sanidad y su equipo, el equipo que lo asesora, tuvo en cuenta que el material que se compraba era un material que estaba siendo adquirido por otras comunidades autónomas españolas y tuvo en cuenta que era un material que contaba con los certificados de homologación correspondientes. Por tanto, no se ha hecho una compra de manera conjunta, pero sí se ha hecho una compra teniendo en cuenta las compras que han efectuado otras comunidades autónomas. Y también nos pusimos en contacto con el Gobierno de Melilla para actuar conjuntamente, digo conjuntamente, en el sentido de facilitarles la información que nosotros teníamos y todo el apoyo. Yo hay una cosa que quiero destacar y es que, y se percibe en las conferencias de presidentes, de esta crisis tenemos que sacar muchas enseñanzas. Una de ellas es la solidaridad del pueblo español. Yo creo que somos una nación de una categoría enorme y que cuando llegan estos momentos somos capaces de aunar voluntades y trabajar codo con codo, como si de una sola voz, de una sola voluntad y de un solo corazón se tratara. Tercera pregunta. ¿La ciudad, en coordinación con Ingesa, tiene pensado trasladar a enfermos leves al Hotel Puerta de África para conseguir una menor propagación del virus? Y si es así, ¿cuándo se haría? Bueno, nosotros lo he dicho antes, hemos puesto el hotel a disposición de la lucha contra el virus y, por tanto, serán las autoridades sanitarias las que decidan cómo, cuándo y para qué. Esto no es una cuestión política, la voluntad política es poner ese recurso a disposición de la lucha contra la enfermedad. Serán las autoridades sanitarias, el Ingesa, que es quien tiene la competencia en materia de asistencia hospitalaria, en colaboración con la ciudad, quienes digan cómo, cuándo y para qué se va a utilizar ese recurso. Y la última pregunta de la cadena SER. ¿Ceuta ha planteado el traslado de enfermos al hospital desde otras autonomías? El traslado de enfermos que vengan aquí desde otras autonomías. Ceuta es un pueblo solidario y, por tanto, como yo decía antes, esto tiene que ser una respuesta y una estrategia nacional. No, cada uno no puede ver esto como es mi problema, es el problema de mi comunidad autónoma, es el problema de mi ciudad. Este es un problema de toda España y como tal lo tenemos que enfocar. Pero es que nadie ha pedido eso hasta ahora. Si se llegara a pedir, yo creo que Ceuta respondería con la solidaridad que le caracteriza. Pregunta de Onda Cero. ¿Se plantea la ciudad tomar alguna medida adicional a las tomadas por el Gobierno de la Nación para frenar los contagios? Bueno, creo que hay una unidad de acción en este sentido y quien marca la política a seguir es esa unidad de acción. La autoridad competente delegada en materia de sanidad es el Ministerio de Sanidad. Ahora está claro que nosotros dentro de esa estrategia sí adoptamos medidas que sean acordes con esa misma estrategia, pero que la refuercen. La misma compra de 10.000 pruebas de diagnóstico rápido y 90.000 mascarillas por parte de la ciudad autónoma es una prueba evidente de que la ciudad está complementando esa estrategia, reforzándola, pero siempre en sintonía con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad. Pregunta del Foro de Ceuta. ¿Se plantea la ciudad eliminar las cuotas de agua y luz de las familias mientras dure la crisis? Bueno, nosotros ya tenemos un sistema fiscal, tributario local, que establece bonificaciones notables en el tema del suministro de agua y también le quiero decir que el decreto que ha establecido el Gobierno de la Nación establece claramente que no se le va a cortar el suministro de agua a nadie por falta de pago. En cualquier caso, nosotros en esta semana vamos a trabajar de una manera intensa en las medidas de carácter económico que podemos adoptar desde el punto de vista tributario para dar respuesta a las necesidades sociales de la crisis, sociales y económicas. Ya he dicho antes que la crisis sanitaria tiene un impacto en el presupuesto, tiene un impacto en las familias y tiene un impacto en las empresas.
y nosotros queremos abordar las 3 cuestiones en esta semana. Pues muchas gracias.